El millonario creía que todo había terminado. El ataúd abierto, el cuerpo inmóvil de su hija, el dolor insoportable. Pero el hijo de la criada notó algo que nadie más vio, y ese detalle cambiaría el destino de todos. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Continuando, el sol de la mañana entraba por las ventanas del Hospital Ruber Internacional con esa luz dorada característica de Madrid a finales de octubre. Marina Alburquerque estaba acostada en la cama de la habitación privada, conectada a una serie de monitores que emitían pitidos rítmicos y tranquilizadores. Su rostro, antes pálido como mármol en el ataúd, ahora tenía un rubor suave, casi tímido, como si la vida estuviera regresando poco a poco, con miedo de ser demasiado invasiva. Abrió los ojos lentamente. Todo estaba borroso. Las formas a su alrededor eran manchas de colores que bailaban sin sentido, y tuvo que parpadear varias veces hasta que el mundo empezó a tener sentido de nuevo. El primer rostro que vio con claridad fue el de su madre, Elena Alburquerque, una mujer de 52 años que siempre había sido la imagen de la elegancia controlada. Pero ahora, sentada en esa silla junto a la cama, Elena parecía haber envejecido 10 años en cuestión de días. Sus ojos estaban hinchados, rojos, rodeados de profundas ojeras. Sus manos, siempre tan firmes al firmar contratos millonarios y dirigir reuniones de la Junta, temblaban mientras sostenían la mano de Marina. «Mamá», susurró Marina, y su propia voz le sonó extraña, ronca y distante, como si perteneciera a otra persona. Elena se derrumbó. No hubo contención, no hubo pose. Simplemente se deshizo en lágrimas, apretando la mano de su hija contra su propio rostro, mojándola con un llanto que parecía venir de un lugar muy antiguo dentro de ella. Un lugar donde guardaba todos los miedos que nunca había permitido que nadie viera. «Has vuelto». Oh, lloraba Elena. «Has vuelto, hija mía, has vuelto». Marina no sabía qué decir. Su memoria era un mosaico, pedazos sueltos de sensaciones y sonidos. Recordaba estar en casa, en su habitación, sintiendo un dolor de cabeza terrible. Recordaba tomar un medicamento. Después, oscuridad. Una oscuridad densa, pesada, sofocante, pero no era una oscuridad vacía. Era una oscuridad llena de voces, voces que conocía, voces que lloraban, voces que rezaban. Y ella intentaba gritar, intentaba mover los dedos, intentaba abrir los ojos, pero su cuerpo no respondía. Era como estar atrapada dentro de sí misma, una prisionera de carne y hueso. Y entonces, en medio de aquella pesadilla silenciosa, una voz diferente rompió el velo. Una voz infantil, clara como el cristal. Una voz que no oraba ni lloraba, sino que simplemente afirmaba con una convicción absoluta: «Está viva. Sé que está viva». Fue esa voz la que la trajo de vuelta. Fue esa voz la que rasgó la oscuridad como una hoja de luz. «El niño», dijo Marina de repente, intentando sentarse en la cama. «¿Dónde está el niño?» Helena se secó las lágrimas rápidamente, recomponiéndose como pudo. «Gabriel, está aquí. Él y Celia están en el pasillo. Desde que ingresaste no se han movido de aquí. Necesito verlo», insistió Marina, y había una urgencia en su voz que Helena no pudo ignorar. Algunos minutos después, la puerta de la habitación se abrió despacio y Gabriel entró. Era pequeño para sus 9 años, delgado con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver cosas que nadie más veía. Llevaba unos vaqueros remendados y una camiseta del Real Madrid que ya estaba descolorida. Sus pies, calzados con chanclas de goma, se arrastraban hesitantes por el brillante suelo del hospital. Detrás de él, Celia le sujetaba los hombros con las manos, como si necesitara apoyarse en él para no derrumbarse. Celia tenía 33 años, pero parecía mayor. El trabajo duro en la mansión de los Alburquerque, sumado a la crianza solitaria de su hijo, habían grabado líneas de cansancio en su rostro. Pero en ese momento había algo más en sus ojos: miedo. Un miedo profundo y ancestral, como si supiera que algo mucho más grande que todos ellos había sido despertado. «Gabriel». Ya Marina sonrió extendiendo la mano. El niño se acercó despacio, casi reverente. Cuando él tocó su mano, Marina sintió un choque recorrer su cuerpo. No un choque físico, sino algo más profundo,
como si una corriente eléctrica invisible los conectara. Gabriel también lo sintió porque sus ojos se abrieron de par en par. «Te oí», dijo Marina en voz baja, las lágrimas empezando a rodar. Estaba atrapada en la oscuridad, Gabriel. No podía moverme, no podía hablar, no podía abrir los ojos, pero lo oía todo. Oía a mi padre llorando, a mi madre rezando, a la gente susurrando que era demasiado tarde. Y entonces te oí a ti. Tu voz era diferente, era como una luz. Como si fueras la única persona en esa sala que podía verme de verdad. Gabriel no dijo nada. Solo le apretó la mano con más fuerza, y Marina se dio cuenta de que él también estaba llorando, pero en silencio, de la manera en que los niños pobres aprenden a llorar desde pequeños, sin hacer ruido, sin molestar a nadie. Sabía que estabas viva. Gabriel finalmente susurró. No sé cómo, pero lo sabía. Lo sentía. Elena observaba la escena con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Gratitud, sin duda, pero también una inquietud que crecía en su pecho. Como un niño de 9 años, sin ningún entrenamiento médico, sin ninguna razón lógica para creer en lo que estaba diciendo, había sido capaz de percibir lo que ningún adulto había percibido. ¿Qué había en él de tan especial? ¿Y por qué esto la asustaba tanto como la reconfortaba? La puerta se abrió nuevamente y el doctor Ernesto Fagundes entró. Era uno de los neurólogos más respetados de Madrid, un hombre de 60 años, con cabellos completamente blancos y una postura que inspiraba confianza. Pero en ese momento, su rostro estaba marcado por una confusión profunda. «Marina», dijo suavemente acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Confusa», admitió ella. «¿Qué me pasó, doctor?» El doctor Fagundes intercambió una mirada rápida con Elena antes de responder. «Todavía estamos intentando entenderlo completamente. Los exámenes que hemos hecho hasta ahora muestran que sufriste un episodio extremadamente raro de catalepsia. Es una condición neurológica, donde el cuerpo entra en un estado de suspensión casi total. Los latidos cardíacos se vuelven tan débiles que son prácticamente imperceptibles. La respiración se vuelve tan superficial que parece inexistente, y el cuerpo pierde toda la capacidad de movimiento voluntario. A todos los efectos prácticos, parecías clínicamente muerta». «Pero no estaba muerta», dijo Marina, y había una firmeza en su voz que contrastaba con su fragilidad física. «No, no lo estabas. Pero el doctor Mateo Noguera, quien firmó tu certificado de defunción original, no tuvo culpa. Los signos vitales estaban tan suprimidos que incluso con los equipos disponibles en tu casa, era prácticamente imposible detectarlos. Fue solo cuando tu madre tocó tu brazo y percibió que todavía había calor, y cuando yo hice un análisis más detallado, que empezamos a sospechar de catalepsia». «¿Y qué causó esto?», preguntó Elena, su voz tensa. El doctor Fagundes dudó. «Todavía no lo sabemos. La catalepsia puede ser desencadenada por diversos factores: trauma psicológico extremo, ciertas condiciones neurológicas, reacciones adversas a medicamentos. Estamos haciendo todos los exámenes posibles, pero algunas respuestas pueden tardar». Marina sintió un escalofrío. Había algo que el médico no estaba diciendo. Ella podía sentirlo. Y por la forma en que su madre lo estaba mirando, Elena también lo percibía. «Pero me recuperaré completamente», quiso saber Marina. «Creemos que sí. Estás respondiendo bien, tus signos vitales están estables, pero necesitarás un seguimiento intensivo durante los próximos meses. Y necesitarás mucho descanso». En ese momento la puerta se abrió bruscamente. Eduardo Alburquerque entró como un huracán. Su traje Armani arrugado, la corbata floja, el rostro marcado por una barba de varios días que él nunca permitiría en circunstancias normales. Eduardo era uno de los empresarios más poderosos de España, dueño de un holding que controlaba empresas de tecnología, bienes raíces y comunicación. Estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Pero la casi muerte de su hija lo había quebrado de una forma que ninguna reunión de crisis había logrado jamás. «Marina». Prácticamente corrió hasta la cama, tomando su mano con una intensidad que casi dolía. mi niña, papá». Marina sonrió entre lágrimas. «Estoy bien, estoy aquí». Eduardo no podía hablar, solo lloraba,
y era extraño ver a un hombre tan poderoso derrumbarse así, tan completamente, tan humanamente. Elena se acercó a él, poniendo la mano en su hombro, y por un momento la familia Alburquerque fue solo eso. Una familia despojada de todo el poder y prestigio, vulnerable y agradecida por tener a su hija de vuelta. Fue Gabriel quien rompió el silencio. «Tu padre lloró mucho», dijo bajito. «En el funeral». No paraba de llorar. Eduardo miró al niño por primera vez, realmente lo miró, y algo se movió en su pecho. Se levantó, caminó hasta Gabriel y, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a él, quedando a la altura de los ojos del chico. «Salvaste a mi hija», ya dijo Eduardo, y su voz estaba cargada de una emoción que ni siquiera sabía que aún era capaz de sentir. «Salvaste a mi niña cuando todo el mundo, incluyéndome a mí, ya se había rendido. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Qué puedo hacer por ti?» Gabriel miró a su madre, confuso. Celia estaba paralizada sin saber qué decir. Ella nunca había visto a su patrón así, tan humano, tan vulnerable. «No quiero nada, señor», dijo Gabriel por fin. «Solo hice lo que era correcto». Eduardo sonrió entre lágrimas. «Tienes 9 años, y ya eres mejor hombre que muchos que conozco». Se levantó mirando ahora a Celia. «Celia, tú y tu hijo ya no son solo empleados de esta familia, son parte de ella, para siempre. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa, solo tienen que pedirla». Celia tragó saliva, las lágrimas finalmente escapando. «Gracias, señor Eduardo. Gracias». Pero en ese momento, incluso en medio de toda aquella emoción, Marina notó algo. Por la ventana de la habitación, al otro lado de la calle, en lo alto de un edificio comercial había una figura. Un hombre de traje oscuro, con algo en las manos que parecía una carpeta. Estaba parado, inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de su habitación. Un escalofrío recorrió su espalda. «Mamá», llamó bajito, sin quitar los ojos de la ventana. «¿Quién es ese hombre?» Elena se acercó, siguiendo la mirada de su hija. Pero cuando miró, el hombre había desaparecido. No había nadie en lo alto del edificio. «¿Qué hombre, amor?» Estaba allí, de traje oscuro, mirando hacia aquí. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. El doctor Fagundes tosió, intentando aligerar el ambiente. «Has pasado por un trauma severo, Marina. Es normal tener algunos episodios de confusión visual. Nada de qué preocuparse». Pero Marina no estaba convencida. Y cuando miró a Gabriel, vio que él también estaba mirando hacia la ventana, y sus ojos estaban muy abiertos de miedo. Él también había visto al hombre. Esa noche, después de que todos se fueron y Marina finalmente logró dormir, Celia y Gabriel salieron del hospital para tomar un taxi de regreso a la casa de los Alburquerque, donde ahora estaban viviendo temporalmente en el anexo de los empleados. La mansión se había convertido en una fortaleza de seguridad después de todo lo que había pasado, con cámaras nuevas y guardias de seguridad privados circulando el perímetro. Pero, mientras esperaban en la acera, un coche negro con cristales tintados se detuvo junto a ellos. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, rostro angular, ojos fríos como piedras. «¿Celia Santos?», preguntó, y su voz era demasiado suave, casi peligrosa en su delicadeza. Celia apretó a Gabriel contra sí, instintivamente. «¿Quién quiere saber?» «Una persona interesada en el bienestar de su hijo», dijo el hombre, sacando un sobre grueso del bolsillo interior de su chaqueta. «Hay 100.000 euros aquí, es suyo, sin preguntas, sin condiciones. Solo tiene que hacer una cosa, desaparecer. Vaya a otra ciudad. Empiece una vida nueva, lejos de la familia Alburquerque, lejos de toda esta historia». «¿Por qué haría usted esto?», preguntó Celia, su voz temblaba. «Porque su hijo ha llamado la atención de personas que no querrá conocer. Y porque si se queda, pueden pasar cosas malas. No con usted, con él». Gabriel se encogió contra su madre, sintiendo el miedo de ella mezclarse con el suyo propio. «No voy a ninguna parte», dijo Celia, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. «La familia Alburquerque nos está protegiendo». El hombre sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «La familia Alburquerque no sabe contra qué está luchando. Piense en mi ofrecimiento, Celia.
Tiene 48 horas. La ventanilla subió y el coche partió, desapareciendo en la noche de Madrid. Celia se quedó allí parada, temblando, el corazón desbocado. Gabriel la miró confuso y asustado. «Mamá, ¿quién era ese hombre?» «No lo sé, hijo, pero vamos a contárselo a doña Elena. Ahora». Cuando regresaron a la mansión y contaron lo que había sucedido, Elena llamó inmediatamente a Eduardo, que todavía estaba en el hospital con Marina. Media hora después, la sala de estar de la mansión estaba llena. Eduardo, Elena, Celia, Gabriel y 3 guardias de seguridad privados más que la familia había contratado. «Esto no puede continuar», dijo Eduardo, andando de un lado a otro como un león enjaulado. Primero las llamadas anónimas al doctor Mateo, amenazándolo para que destruyera los registros del caso. Ahora amenazas directas a Celia y Gabriel. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué? Quizás la pregunta correcta, dijo Elena lentamente, sea ¿qué quieren esconder? Eduardo dejó de andar mirando a su esposa. ¿Qué quieres decir? La catalepsia de Marina no fue natural, Eduardo. Lo siento, algo le hicieron. Y ahora alguien está intentando borrar las evidencias, alejar a los testigos, hacer que todo el mundo olvide que esto sucedió. ¿Pero quién haría eso? ¿Y por qué? Fue Gabriel quien respondió, su voz pequeña pero firme en el silencio de la sala. Porque no debería haber podido escucharla. Todos se volvieron para mirar al niño. ¿Qué quieres decir, Gabriel?, preguntó Elena gentilmente, arrodillándose frente a él. No sé explicarlo bien, dijo Gabriel mirando sus manos, pero cuando miré a la señorita Marina en el ataúd, no vi solo a una persona muerta. Vi luz, como si estuviera brillando por dentro, ¿sabes? Y oí una voz que no era con los oídos. Era aquí. Puso la mano en el pecho. En el corazón. Me estaba llamando. Estaba atrapada y me estaba llamando para ayudar. Un silencio pesado cayó sobre la sala. «Dios mío», susurró Elena, las lágrimas volviendo. «Tienes un don, Gabriel. Un don de verdad». Eduardo, siempre el pragmático, siempre el escéptico, estaba luchando para procesar aquello. Esto es imposible. No existe el don. No existe nada sobrenatural. Tiene que haber una explicación racional. No todo necesita una explicación racional, amor, dijo Elena suavemente. A veces, la vida simplemente es más grande de lo que nuestra lógica permite entender. Pero, incluso mientras decía eso, ella se preguntaba, si Gabriel realmente tenía algún tipo de don, alguna sensibilidad especial, ¿significaba eso que había otras cosas sucediendo? ¿Otras fuerzas en juego? ¿Y quiénes eran las personas que querían silenciar todo esto? Esa misma noche, mucho después de que todos se fueran a dormir, Gabriel se despertó con un sobresalto. Había soñado con Marina, pero no con la Marina que él conocía. En el sueño, ella estaba en un lugar oscuro, frío, y había otras personas a su alrededor. Personas con batas blancas, sosteniendo jeringas y portapapeles, y una voz que él no podía identificar, decía, «El experimento no puede fallar». No de nuevo. Gabriel se sentó en la cama, el corazón desbocado. A su lado su madre dormía profundamente, exhausta después de todo lo que había sucedido. Miró por la ventana de la habitación y se quedó helado. Afuera, en el jardín de la mansión, iluminado solo por la tenue luz de los postes, estaba el hombre de traje oscuro, el mismo hombre que Marina había visto desde el hospital. Estaba parado, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de la habitación de Gabriel, y lentamente levantó una mano y saludó. Gabriel se subió las sábanas hasta la barbilla, cerrando los ojos con fuerza, rezando bajito como su madre le había enseñado. Cuando abrió los ojos de nuevo, el hombre había desaparecido, pero sobre la cama, posado como si hubiera aparecido de la nada, había un sobre. Gabriel lo cogió con las manos temblorosas. Dentro había solo una tarjeta, con un mensaje escrito en letras elegantes. «Has abierto la puerta entre los mundos, Gabriel. Ahora todos tendremos que lidiar con las consecuencias. No temas, yo no soy tu enemigo, pero ellos sí lo son, y están viniendo». Gabriel no durmió más esa noche, y en el hospital, Marina también se despertó súbitamente gritando.
diciendo que había soñado con un lugar frío, con personas de blanco, con un dolor insoportable en la cabeza y, en algún lugar de la ciudad, en un edificio sin identificación, un hombre observaba múltiples pantallas de ordenador mostrando imágenes de Marina, de Gabriel, de la mansión de los Albuquerque. Cogió un teléfono e hizo una llamada. Fase 2 iniciada. Dijo simplemente, «El chico sabe más de lo que debería. Vamos a tener que acelerar el cronograma». Del otro lado de la línea, una voz femenina, fría y calculadora, respondió, «Hagan lo que sea necesario. El proyecto Thanatos no puede ser expuesto. No después de 20 años de investigación. ¿Y la chica? Si ella recuerda algo, neutralícenla. Sin rastros esta vez». La llamada fue terminada. La tormenta apenas estaba comenzando. Marina despertó 3 días después con una claridad mental que no tenía desde antes del incidente. Los médicos dijeron que era una buena señal, que su cerebro se estaba recuperando completamente. Pero ella sabía que no era solo eso. Había algo diferente en ella ahora. Era como si el velo entre el mundo real y algo más profundo, más verdadero, se hubiera vuelto más delgado. Podía sentir cosas que no debería ser capaz de sentir. Las emociones de las personas a su alrededor pulsaban como ondas invisibles que solo ella percibía. Cuando su psiquiatra, la doctora Camila Roca, entró en la habitación esa mañana soleada, Marina ya sabía que ella estaba cansada, preocupada por algo en casa, y que había bebido 3 tazas de café de camino al hospital. La médica ni siquiera había abierto la boca aún. «Buenos días, Marina». La doctora Camila sonrió, acercando la silla a la cama. Era una mujer de 40 años, con el cabello negro recogido en un moño, gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. «¿Cómo te sientes hoy?» «Me tuve diferente», respondió Marina honestamente. «Es difícil explicar. Es como si pudiera sentir más. ¿Sabes cuando entras en una habitación y te das cuenta de que la gente estaba discutiendo antes de que llegaras? Es así, pero mucho más intenso». La doctora Camila anotó algo en su portapapeles. «Eso es interesante. Las experiencias cercanas a la muerte, o estados de conciencia alterados como la catalepsia, pueden dejar algunas secuelas neurológicas. Generalmente son temporales. No es una secuela», insistió Marina. «Sé la diferencia. Esto es real». La psiquiatra la observó por un largo momento. «¿Confías en mí, Marina?» «Confío. Entonces cuéntame la verdad. ¿Qué recuerdas realmente de los días antes del incidente?» Marina cerró los ojos intentando organizar los fragmentos de memoria que flotaban en su mente como piezas de un rompecabezas. Estaba en casa. Había vuelto de la universidad. Estaba estudiando para los exámenes finales de arquitectura. Me empezó a doler la cabeza. No era un dolor normal, doctora. Era como si alguien estuviera perforando mi cráneo de dentro hacia afuera. Fui hasta el baño. Agarré un analgésico que siempre tomaba. Pero esta vez el sabor era diferente. Recuerdo pensar, esto es extraño, pero lo tomé de todos modos. Y entonces, oscuridad, pero no inmediata. Antes de desmayarme vi a alguien, una silueta en la puerta de mi habitación, pero no pude ver quién era. Todo se volvió borroso. Y después, el vacío. La doctora Camila dejó de escribir. Su rostro se puso más serio. «Marina, está diciendo que había alguien en su habitación. Alguien que no debería estar allí». «No lo sé. Pudo haber sido alucinación. Pudo haber sido real. No puedo estar segura». «¿Le contó esto a sus padres?» Marina negó con la cabeza. «No, ya están demasiado preocupados y yo tengo miedo de lo que pueda significar». «¿De qué tiene miedo, Marina?» Ella miró a la psiquiatra y sus ojos estaban llenos de una vulnerabilidad cruda. «De que alguien me haya hecho esto a propósito. De que la catalepsia no haya sido un accidente». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. «Esas son acusaciones muy serias», dijo finalmente la doctora Camila. «Si realmente cree esto, necesitamos involucrar a la policía». «No», dijo Marina rápidamente. «Todavía no. No tengo pruebas. ¿Y si estoy equivocada? ¿Si es solo paranoia de mi cabeza? Pero ¿y si tiene razón?» Marina no tenía respuesta para eso. Mientras tanto, en la mansión de los Albuquerque,
Gabriel estaba teniendo su propia crisis. Desde aquella noche en que encontró el sobre misterioso, no conseguía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de imágenes que no tenían sentido. Laboratorios iluminados por luces fluorescentes, gente gritando, jeringas enormes y siempre aquella sensación de que había alguien observando. Celia estaba cada vez más preocupada. Su hijo, normalmente tan alegre a pesar de todas las dificultades de la vida, se estaba volviendo callado, introspectivo, asustado. Decidió que necesitaba hacer algo. Fue por eso que aquella tarde hizo algo que nunca habría tenido el valor de hacer en circunstancias normales. Llamó a la puerta de la oficina de Eduardo Albuquerque. «Adelante». Sonó su voz desde el otro lado. Celia abrió la puerta lentamente. La oficina era inmensa, con estanterías de caoba del suelo al techo repletas de libros, una alfombra persa que probablemente costaba más que un coche utilitario, que una mesa de trabajo tan grande que podría servir como cama. Eduardo estaba sentado detrás de ella, gafas de lectura en la punta de la nariz, revisando unos papeles. Celia se quitó las gafas, sorprendido. ¿Algún problema? Señor Eduardo, yo necesito hablar sobre Gabriel. Eduardo le hizo un gesto para que se sentara y Celia obedeció torpemente en la silla de cuero que probablemente valía su salario de 2 meses. Él no está bien. Desde aquella noche, desde el sobre, está teniendo pesadillas terribles. Ayer se despertó gritando, diciendo que había gente queriendo hacerle daño a la señorita Marina, que había un lugar frío donde hacían cosas malas a la gente. Eduardo se inclinó hacia adelante. Su rostro se puso serio. ¿Qué tipo de cosas? Experimentos. Él usa esa palabra, experimentos. Un músculo en la mandíbula de Eduardo se contrajo. Celia, necesito contarle una cosa, pero tiene que prometer que quedará entre nosotros. Lo prometo, señor. Contraté a un investigador privado, alguien discreto, fiable. Le pedí que investigara todo lo que le pasó a Marina en los días antes del incidente, y descubrió algunas cosas perturbadoras. Celia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de cosas? Eduardo agarró una carpeta que estaba sobre la mesa y la abrió. Dentro había fotografías, documentos, anotaciones manuscritas. 3 días antes de que Marina entrara en catalepsia, recibió un encargo, un paquete que no tenía remitente. Dentro había una caja de medicinas, analgésicos. Ella le había comentado a su madre la semana anterior que se estaba quedando sin medicina para el dolor de cabeza. Pensó que Elena lo había pedido por internet y se había olvidado de mencionarlo. Pero no fue la señora Elena quien lo envió. No. Y cuando mi investigador consiguió una muestra de las pastillas que quedaban en la caja, las llevó a analizar. Marina, estos no eran analgésicos comunes. Habían sido adulterados. Había una sustancia química compleja mezclada, algo que mi analista nunca había visto antes. Algo que, en sus palabras, parecía diseñado para inducir un estado de muerte aparente. Celia se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Alguien intentó matar a su hija? Peor, alguien intentó hacer que pareciera muerta. Y casi lo consiguen. ¿Pero quién haría eso? ¿Por qué? Aún no lo sé, pero hay más. Eduardo pasó algunas páginas en la carpeta. Mi investigador rastreó el origen del paquete. Fue enviado desde una empresa de mensajería, pero el pago se hizo a través de una cuenta offshore imposible de rastrear. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la empresa de mensajería capturaron a la persona que dejó el paquete. Giró una fotografía para que Celia la viera. La imagen era granulada, pero lo suficientemente clara. Un hombre de traje oscuro, rostro anguloso, la misma persona que había abordado a Celia frente al hospital. «Es él», susurró Celia. «El hombre que me ofreció dinero para que Gabriel desapareciera». Eduardo asintió sombríamente. «Sí, y según mi investigador, este hombre no es un criminal común. Es un ex agente de inteligencia del gobierno. Trabajó en operaciones encubiertas, proyectos clasificados. Ahora trabaja como consultor para quien tiene suficiente dinero y quiere que se hagan cosas desagradables de forma limpia». Dios mío, Celia estaba temblando. ¿Pero qué tiene que ver su hija con todo esto? ¿Por qué alguien le haría esto a ella? Esa es la pregunta que no sale de mi cabeza.
Marina es una estudiante de arquitectura. No está involucrada en los negocios de la familia. No tiene enemigos. Es, por el amor de Dios, una chica de 22 años a la que le gusta dibujar edificios e ir al cine con sus amigas. ¿Por qué alguien la convertiría en un objetivo? Fue entonces cuando algo hizo clic en la mente de Celia. Señor Eduardo, Gabriel dijo una cosa extraña ayer. Dijo que la señorita Marina había sido marcada. Cuando le pregunté qué quería decir, dijo que no sabía explicarlo, pero que ella tenía una luz diferente a la de las otras personas. Una luz que alguien le había puesto. Eduardo se quedó muy callado. ¿Marcada cómo? No sé, pero... ¿Y si no es sobre lo que la señorita Marina es, sino sobre lo que le hicieron? ¿Y si esto fue una prueba? La sugerencia flotó en el aire como humo tóxico. ¿Una prueba para qué?, le preguntó Eduardo, pero su voz dejaba claro que él ya estaba llegando a las mismas conclusiones terribles que Celia, para ver si conseguían hacer que una persona pareciera muerta y luego regresara, para ver si conseguían controlar eso. Eduardo se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. Afuera, Madrid pulsaba con su energía caótica, millones de vidas cruzándose sin tocarse de verdad. Pero allí, en aquella oficina, estaban hablando sobre algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. «Sí tiene razón», dijo Eduardo lentamente. Entonces Marina no fue víctima de un intento de asesinato. Fue conejillo de indias de un experimento. Y Gabriel, continuó Celia, su voz quebrándose, vio algo que no debería haber visto. Interfirió en algo que debería haber permanecido secreto. Es por eso que están intentando alejarnos. No es venganza, es contención. Eduardo se volvió hacia ella. Nadie va a hacerle daño a su hijo, Celia. Lo prometo. Usaré cada centavo que tengo, cada conexión que poseo para protegerlos a ustedes dos. Ustedes salvaron a mi hija. Ahora es mi turno de salvarlos a ustedes. Pero incluso mientras decía eso, Eduardo sabía que estaba lidiando con fuerzas que no entendía completamente. Fuerzas que tenían recursos, conocimiento y aparentemente ningún escrúpulo moral. Aquella noche, Marina recibió una visita inesperada en el hospital. Estaba sola en la habitación. Sus padres habían ido a cenar rápido en el hospital, cuando la puerta se abrió y entró una mujer que ella nunca había visto antes. La mujer tenía unos 50 años, cabello gris recogido en una coleta, ojos grises que parecían ver a través de las personas. Llevaba un abrigo de lana sencillo y cargaba un bolso de cuero gastado. «Hola, Marina», dijo, su voz sorprendentemente suave. «¿Quién es usted?» «¿Cómo entró aquí?» «Mi nombre es Teresa Mendoza. Y entré aquí porque necesito hablar con usted antes de que sea demasiado tarde». Marina apretó el botón de llamada de enfermería, pero Teresa levantó las manos en un gesto de paz. «Por favor, solo escúcheme por 2 minutos. Si después de eso usted todavía quiere que me vaya, lo haré. Pero necesita saber la verdad sobre lo que le pasó». Marina dudó, luego soltó el botón. Algo en aquella mujer, alguna cosa en sus ojos, le decía que no era una amenaza. 2 minutos, dijo Marina. Teresa se acercó, manteniendo una distancia respetuosa de la cama. 20 años atrás, yo trabajaba como investigadora en un laboratorio privado de neurociencia, un lugar financiado por dinero privado, sin supervisión del gobierno, sin ética científica real. Estábamos trabajando en algo llamado Proyecto Thanatos. El nombre hizo que Marina sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El objetivo era desarrollar una sustancia que pudiera inducir un estado de animación suspendida en humanos, muerte aparente completa pero reversible. La aplicación militar sería obvia. Soldados que pudieran hacerse pasar por muertos en territorios enemigos, agentes que pudieran simular sus propias muertes para operaciones encubiertas. Pero nosotros éramos jóvenes ambiciosos y no pensábamos en las implicaciones éticas. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Marina, pero su voz estaba temblando. «Porque el proyecto Thanatos nunca fue cerrado. Simplemente salió de la superficie, fue a lugares más oscuros. Y ustedes, las personas seleccionadas para las pruebas más recientes, fueron elegidas por un perfil específico. Jóvenes, sanas, sin historial de problemas cardíacos o neurológicos. Y todas ustedes tienen algo más en común. ¿Qué?
Tienen sensibilidad. No en el sentido emocional, sino en el sentido literal. Una habilidad latente, generalmente dormida, de percibir cosas más allá de los 5 sentidos normales. El proyecto Thanatos descubrió que esas personas responden mejor al compuesto y que cuando regresan del estado de animación suspendida, sus habilidades son amplificadas. Marina sintió que la habitación giraba. Esto es una locura, es la verdad. Y el chico, Gabriel, él también tiene esa sensibilidad. Es por eso que pudo percibir que usted todavía estaba viva. Es por eso que su voz la alcanzó en el vacío. Ustedes dos están conectados por algo que la ciencia aún no entiende completamente. ¿Por qué me está contando esto? Teresa parpadeó y por primera vez Marina vio emoción real en sus ojos. Porque hice algo terrible hace 20 años. Algo que no puedo deshacer. Pero puedo intentar evitar que suceda de nuevo. Usted no fue la primera, Marina. Y si consiguen lo que quieren, no será la última. ¿Cuántas? Suárez susurró Marina. ¿A cuántas personas les hicieron esto? Que yo sepa, 12. En los últimos 10 años. 7 de ellas despertaron, 3 no regresaron. ¿Y 2? ¿Y 2 qué? Teresa cerró los ojos. 2 desaparecieron después de despertar. Nadie las volvió a ver. El horror de aquello golpeó a Marina como un puñetazo. Las mataron, o peor, las retuvieron. Para más pruebas. Marina no podía respirar bien. ¿Qué quiere que haga? ¿Voy a la policía? ¿Digo que hay una conspiración científica loca usándome como conejillo de indias? ¿Quién va a creerlo? Nadie, Teresa admitió. Es por eso que necesita ser lista. Necesita fingir que no recuerda nada, que no sospecha nada. Deje que ellos piensen que el experimento falló, que usted es solo una chica con suerte que sobrevivió a una condición médica rara. Mientras tanto, usted y su familia necesitan reunir pruebas, descubrir quién está financiando esto, y entonces, solo entonces, hacerlo todo público. ¿Y Gabriel? Protéjalo. A toda costa. Él es especial de una manera que ni él mismo entiende todavía, y ellos querrán estudiarlo también, o silenciarlo. La puerta se abrió de repente, y una enfermera entró. Oh, disculpe que la interrumpa. Pensé que estaba sola, Marina. Marina miró hacia donde Teresa estaba, pero la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Estaba, dijo Marina confusa. Estoy sola. La enfermera le dio una sonrisa preocupada. ¿Está bien, querida? Oí voces. Estaba hablando sola, disculpe. Después de que la enfermera salió, Marina miró la almohada. Allí, donde no estaba antes, había una pequeña tarjeta de presentación. Ningún nombre, ningún título. Solo un número de teléfono y un mensaje manuscrito. Cuando esté lista para saber la verdad completa, llámeme. Pero prepárese. La verdad es más oscura de lo que imagina. Teme. Marina escondió la tarjeta debajo de la almohada en el momento en que sus padres regresaron. ¿Cómo estás, querida? Le preguntó Elena besando su frente. Cansada, mintió Marina. Solo cansada. Pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la chica inocente que estudiaba arquitectura y soñaba con construir edificios bonitos. Era ahora alguien que había mirado al abismo y visto el abismo mirándola de vuelta. Y lo peor, sabía que Gabriel estaba en peligro. Un peligro real, tangible, mortal. Aquella misma noche, en un edificio sin identificación en la zona industrial de Madrid, una reunión estaba teniendo lugar. 7 personas sentadas alrededor de una mesa de cristal, rostros iluminados por la luz fría de pantallas de ordenador. La contención falló, dijo una mujer de voz fría. La chica Albuquerque está empezando a hacer preguntas, y la psiquiatra que la está tratando es demasiado competente. Ella puede empezar a conectar los puntos. Neutralicen a la psiquiatra, un hombre anciano sugirió, dando un sorbo de coñac. Demasiado arriesgado. Otra muerte ligada a los Albuquerque llamaría demasiada atención. No necesitamos ser más sutiles. ¿Y el chico? El chico es el problema real. No debería haber sido capaz de detectar el estado de animación suspendida. Ninguna de nuestras pruebas anteriores mostró una sensibilidad tan alta en alguien tan joven. Él es una anomalía. Las anomalías deben ser estudiadas. La mujer fría sonrió. No destruidas. ¿Está sugiriendo que
¿Que abduzcamos a un niño de 9 años de la casa de la familia más poderosa de Madrid? Estoy sugiriendo, dijo lentamente, que creemos una situación donde él venga a nosotros voluntariamente. Los niños son predecibles, responden a estímulos emocionales, amenacen a la chica Albuquerque y el chico querrá protegerla. Usen eso. Uno de los hombres en la mesa se removió incómodamente. Esto está yendo demasiado lejos. Estábamos probando una sustancia. Ahora estamos hablando de manipular niños, amenazar familias. ¿Dónde termina esto? La mujer se volvió hacia él, y sus ojos eran como hielo. Termina cuando hayamos dominado completamente la muerte, cuando tengamos el poder de decidir quién vive y quién solo parece vivir. ¿Cree que los gobiernos no pagarían miles de millones por esto? ¿Cree que los militares no matarían por esta tecnología? ¿Pero a qué costo? Al costo que sea necesario. El hombre se levantó empujando la silla hacia atrás. No puedo ser parte de esto. Es inhumano. Está fuera, la mujer dijo fríamente. Pero recuerde lo que firmó cuando entró en este proyecto. Sabe demasiado. Si habla con alguien, cualquier persona sabe lo que sucederá. El hombre tragó saliva, asintió y salió de la sala. Tan pronto como la puerta se cerró, la mujer miró a los demás. ¿Alguien más quiere irse? Silencio. Genial. Entonces vamos a la fase 3. Traigan a la chica de vuelta. Y al chico. Pero esta vez lo haremos bien. En la oscuridad de afuera una figura observaba el edificio. Un hombre de traje oscuro, con una carpeta en las manos. Sacó un celular del bolsillo e hizo una llamada. Aceleraron el cronograma, dijo. Están planeando atrapar a la chica y al niño. Necesitamos actuar ahora. Al otro lado de la línea, Teresa Mendoza suspiró. Así que es eso. 20 años y nada ha cambiado. Nunca se detienen. ¿Qué quiere que haga? Protéjalos. Use todos los recursos que tiene. ¿Y Teresa? Sí. Prepárese para la guerra, porque eso es lo que viene. La tormenta estaba a punto de desatarse sobre todos ellos. Marina recibió el alta del hospital 5 días después de la visita de Teresa Mendoza. Los médicos estaban satisfechos con su recuperación, aunque aún confusos sobre qué exactamente había causado el episodio de catalepsia. El doctor Fagundes prescribió seguimiento semanal y una batería de exámenes neurológicos que se extenderían durante los próximos 6 meses. Pero Marina sabía que ningún examen revelaría lo que realmente le había pasado. La vuelta a casa fue agridulce. La mansión de los Albuquerque, que siempre había sido su refugio, ahora parecía diferente. Cada sombra escondía una amenaza potencial. Cada ruido en la noche la hacía despertar sobresaltada. Y lo peor, sabía que su familia estaba en peligro por su culpa. Gabriel estaba esperando en la entrada cuando el coche de Eduardo se detuvo en el garaje. Tenía una expresión demasiado seria para un niño de 9 años, como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Cuando Marina bajó del coche, él corrió hasta ella y la abrazó con fuerza. «Regresaste», dijo, y su voz estaba cargada de alivio. «Regresé». Marina sonrió, pasando la mano por sus cabellos rizados. «Gracias a ti». «Van a intentarlo de nuevo», dijo Gabriel en voz baja, de un modo que solo ella pudiera oír. «Puedo sentirlo. Hay una oscuridad que viene. Se está acercando». Marina sintió un escalofrío, pero mantuvo la sonrisa en el rostro para no alarmar a sus padres. «Hablaremos después, ¿sí? En algún lugar seguro». Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, Marina esperó hasta asegurarse de que la casa estaba en silencio. Entonces, usando el celular como linterna, caminó silenciosamente hasta el anexo donde Celia y Gabriel estaban viviendo. Llamó 3 veces suavemente a la puerta, el código que habían acordado antes. Celia abrió, sorprendida de verla allí. «Señorita Marina, ¿qué?» «Por favor, necesito hablar con ustedes dos. Es importante». Minutos después, los 3 estaban sentados en la pequeña sala de estar del anexo. Marina contó todo: la visita de Teresa, el proyecto Thanatos, las otras víctimas, el peligro que todos estaban corriendo. Celia se puso pálida, las manos temblándole. «Dios mío», susurró, «quieren a mi hijo». «Nos quieren a los dos», corrigió Marina, «pero no vamos a dejarlo. Necesitamos ser más listos que ellos». «¿Cómo?», preguntó Gabriel. Estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas,
pero sus ojos estaban alertas, inteligentes. Marina sacó la tarjeta de Teresa del bolsillo. Hay una persona que puede ayudarnos, alguien que conoce los secretos de este proyecto. Pero será peligroso. Están siendo vigilados. Si nos ponemos en contacto, ellos lo sabrán, completó Gabriel. Pero no tenemos elección, ¿verdad? Marina miró a aquel niño flacucho que debería estar preocupado solo con videojuegos y fútbol, y sintió que su corazón se encogía. Estaba siendo forzado a crecer demasiado rápido, a lidiar con horrores que ningún niño debería conocer. No tenemos elección, admitió. Celia abrazó a su hijo contra sí. Voy a hablar con el señor Eduardo mañana por la mañana. ¿Necesitas saberlo todo? No, dijo Marina. No, mi padre. Al menos no todavía. ¿Por qué? Porque mi padre hará lo que siempre hace. Intentará resolverlo usando dinero y poder. Contratará más guardias de seguridad, intentará comprar silencio, hará ruido, y eso llamará aún más la atención. No necesitamos ser discretos. Necesitamos investigar por nuestra cuenta primero, reunir pruebas reales, y solo entonces involucrar a mi familia por completo. Pero solo eres una chica de 22 años, protestó Celia. ¿Cómo vas a hacer eso sola? No estaré sola. Marina miró a Gabriel. Los tengo a ustedes. Y tengo esto. Se tocó la sien. Hayan hecho lo que hayan hecho conmigo, dejaron algo atrás. Ahora puedo sentir cosas. Percibir cuando alguien miente. Sentir intenciones antes de que se conviertan en acciones. Es aterrador, pero también puede ser útil. Yo también, dijo Gabriel en voz baja. Siempre pude sentir algunas cosas, desde pequeño. Pero después de aquel día, en tu funeral se hizo mucho más fuerte. Es como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí. Las dos mujeres lo miraron. ¿Qué tipo de cosas sientes, hijo? Preguntó Celia con la preocupación evidente en su voz. Gente. Puedo sentir lo que sienten. Y a veces veo cosas que aún no han sucedido. Pedazos del futuro, por así decirlo. O de otros lugares incluso lejos. Por eso sabías que Marina estaba viva, Celia se dio cuenta. Sí, y por eso sé que 3 hombres están vigilando la casa ahora. Uno en la calle de enfrente, uno en el jardín trasero y uno en el edificio de enfrente. Tienen equipo de vigilancia, cámaras, micrófonos. Están esperando que hagamos algo mal. Marina sintió que la sangre se le helaba. ¿Estás segura? Gabriel cerró los ojos concentrándose. Sí. El hombre de enfrente tiene una cicatriz en la cara. El del fondo está nervioso. Sigue mirando el móvil. ¿Y el del edificio? Él es el líder. Él es el más peligroso. El hombre del traje oscuro, susurró Celia. No. Gabriel abrió los ojos. Ese es diferente. El hombre del traje oscuro no es un enemigo. Está intentando protegernos. Pero este otro intentará atraparnos pronto. Marina tomó una decisión. Entonces necesitamos actuar antes de que ellos lo hagan. Gabriel, ¿puedes llevarme hasta donde está el hombre del traje? Mentalmente, quiero decir. ¿Mostrarme? Creo que sí, pero será extraño. Todo esto es extraño. Vamos a intentarlo. Gabriel extendió la mano y Marina la tomó. En el momento en que sus pieles se tocaron, el mundo alrededor desapareció. Marina sintió como si estuviera cayendo o volando. No podía distinguirlo. Y entonces, tan súbitamente como comenzó, se detuvo. Estaba viendo a través de los ojos de otra persona. Estaba en un apartamento pequeño, oscuro, mirando a través de una ventana con binoculares. Y lo que veía era la mansión de los Albuquerque, iluminada contra la noche. Una voz sonó, y Marina la reconoció como la voz del hombre del traje oscuro, aunque no podía ver su rostro desde la perspectiva donde estaba. Teresa, han acelerado el cronograma. 3 operativos posicionados alrededor de la propiedad. Harán la extracción mañana por la noche, durante el cambio de turno de los guardias de seguridad. Tenemos que avisarles, respondió la voz de Teresa por teléfono. No podemos usar medios convencionales. Están interceptando todas las comunicaciones. Teléfonos, internet, todo. Entonces, ¿cómo? Hay una forma, pero exigirá que me exponga. Sabrán que estaba ayudando. Pasado mañana todo el mundo lo sabrá todo de todas formas. Haz lo que tengas que hacer, Víctor. Víctor. Finalmente el hombre del traje tenía un nombre. La visión se fragmentó.
y Marina se encontró de vuelta en la sala del anexo, jadeando, sudando frío. Gabriel estaba pálido a su lado. ¿Lo viste?, preguntó él. Lo vi. Intentarán atraparnos mañana por la noche, durante el cambio de turno de los guardias de seguridad. Celia se levantó entrando en pánico. Necesitamos llamar a la policía. ¿Y decir qué? Teasu, preguntó Marina, que hay una conspiración científica internacional intentando secuestrarnos, que tuvimos una visión psíquica mostrando vigilancia ilegal. Celia, no nos creerán. Y peor aún, puede que haya gente de la policía involucrada en esto. No sabemos cuán profunda es esta conspiración. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que nos atrapen? No, dijo Marina, una fría determinación apoderándose de ella. Le daremos la vuelta al juego. Si quieren atraparnos, dejaremos que lo hagan, pero en nuestros términos. Esto es una locura, protestó Celia. Es la única forma de descubrir quién está detrás de esto. ¿Quién financia el proyecto Thanatos? ¿Dónde mantienen a las otras víctimas? ¿Y cómo acabar con esto de una vez por todas? ¿Estás hablando de ofrecerte como cebo? Tereslia estaba incrédula. No solo yo, nosotros, Gabriel y yo. Pero no iremos solos. Marina cogió el móvil. Voy a llamar a Teresa. Ella y Víctor tendrán que ayudarnos. Necesitamos un plan. La llamada fue atendida al segundo tono. ¿Diga? La voz de Teresa era cautelosa. Soy yo, Marina. Sé que dijiste que llamara cuando estuviera lista. Bueno, estoy lista. Y necesitamos hablar, en persona. Esta noche. Hubo una pausa larga. ¿Sabes que nos están vigilando? Lo sé, pero Gabriel y yo tenemos habilidades. Podemos salir sin ser vistos. Otra pausa. No dejas de sorprenderme, chica. Hay un café 24 horas en la calle de Fuencarral, cerca de la estación de metro Gran Vía. Vengan en 2 horas. Y vengan preparados para escuchar cosas que cambiarán sus vidas para siempre. La llamada fue terminada. 2 horas después, Marina y Gabriel caminaban por las calles de Madrid. Habían salido por el pasaje secreto que conectaba el sótano de la mansión con una casa vecina abandonada, un remanente de los tiempos de paranoia de los abuelos de Marina durante la dictadura militar. Celia se había quedado atrás, fingiendo que los dos estaban durmiendo. En caso de que alguien revisara, el café era exactamente como Teresa había descrito, pequeño, ligeramente sucio, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban irritantemente. Solo había otros 3 clientes, una pareja discutiendo en voz baja y un hombre durmiendo sobre la mesa. Teresa estaba sentada en una mesa del fondo, una taza de café frío frente a ella. A su lado estaba Víctor, y ahora Marina finalmente pudo ver su rostro claramente. Era más joven de lo que esperaba, quizás unos 40 y pocos años, con facciones angulares y ojos que habían visto demasiadas cosas. Siéntense, dijo Teresa sin preámbulos. Tenemos poco tiempo. Marina y Gabriel se sentaron. Un camarero somnoliento se acercó a la mesa, pero Teresa lo despidió con un gesto. Necesitan entender la magnitud de lo que están enfrentando, comenzó Teresa. El proyecto Thanatos no es solo un experimento científico loco, es una operación multimillonaria financiada por una red de corporaciones farmacéuticas, complejos militares industriales e individuos extremadamente ricos que ven en la conquista de la muerte la última frontera del poder humano. ¿Cuántas personas están involucradas?, preguntó Marina. Directamente, quizás 50. ¿Indirectamente? Cientos, quizás miles. Científicos, médicos, agentes de seguridad, burócratas que hacen desaparecer documentos, políticos que garantizan que las investigaciones nunca avancen. Es una hidra, Marina. Corta una cabeza y 2 crecen en su lugar. Pero tiene que haber alguien en la cima, dijo Gabriel. Alguien que mande a todo el mundo. Teresa y Víctor intercambiaron una mirada. La hay, dijo Víctor. Una mujer. La conocemos solo como doctora Adriana. Nadie sabe su apellido real. Es una neurocientífica brillante, doctorada en varias áreas, pero completamente desprovista de cualquier sentido ético. Fundó el proyecto Thanatos hace 25 años, cuando todavía era solo una estudiante de posgrado con ideas grandiosas. A lo largo de los años reclutó a otros, sedujo a inversores, construyó un imperio en las sombras, y ella está aquí. ¿En Madrid? Marina quiso saber. Sí,
El laboratorio principal está en algún lugar de la zona industrial. Nunca hemos conseguido la ubicación exacta. Es una instalación completamente fuera de la red, sin registros oficiales, sin dirección. Pero sabemos que es allí donde realizan las pruebas principales. Es allí donde mantienen a las víctimas que no han despertado completamente. Es allí donde guardan todos los datos, todas las pruebas. Y es allí a donde nos llevarán si consiguen atraparnos, concluyó Marina. Exacto. Que es exactamente por eso por lo que no podemos dejar que te atrapen. ¿Y si los dejamos? Propuso Marina. ¿Y si usamos eso a nuestro favor? Teresa se inclinó hacia adelante. Explica. Quieren estudiarme, ¿verdad? Quieren entender por qué el experimento funcionó conmigo, por qué regresé. Y quieren a Gabriel porque tiene una sensibilidad más allá de lo normal. ¿Y si vamos voluntariamente, pero preparados? ¿Con un plan? Eso es suicidio, dijo Víctor categóricamente. Es la única forma de destruirlos desde dentro, replicó Marina. Ustedes mismos lo dijeron. Es una hidra. No sirve de nada atacar desde fuera. Necesitamos llegar al corazón, al laboratorio, a los datos. Necesitamos pruebas que no puedan ser negadas o destruidas. ¿Y cómo planeas conseguir esas pruebas si estás atrapada, probablemente sedada y siendo experimentada? Preguntó Teresa, pero había un brillo de interés en sus ojos. Marina miró a Gabriel. Porque no estaré sola. Y porque hayan hecho lo que hayan hecho conmigo, me dio más que solo sensibilidad psíquica. Puedo sentir cuando algo está oculto. Puedo percibir mentiras, puedo conectar con cosas que normalmente estarían más allá de la percepción. Y Gabriel puede hacer aún más. Puedo ver a través de paredes, dijo Gabriel en voz baja, no con los ojos, sino con la mente. Puedo sentir dónde están las cosas, como esos delfines que usan sonidos para ver en la oscuridad. Y puedo proyectar, enviar lo que veo a otras personas, como a Marina. Teresa se quedó muy callada. ¿Se dan cuenta de que esto confirma exactamente lo que Thanatos estaba intentando lograr? Crear humanos con habilidades ampliadas a través de estados alterados de conciencia. Lo sé, dijo Marina, lo que me deja aún más motivada para derribar esto. Porque si funcionó conmigo, seguirán haciéndolo con otras personas. ¿Cuántas más necesitan morir o quedar atrapadas en un estado de muerte-vida hasta que alguien los detenga? Víctor se recostó en la silla, estudiando a Marina con nuevo respeto. Eres más fuerte de lo que pensaba. Pero la fuerza no es suficiente. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan real. Necesitamos comunicación, respaldo, una forma de salir cuando todo salga mal. ¿Tienes contactos? Preguntó Marina. Pues los tengo. Periodistas de investigación. Algunos pocos policías federales que sé que son limpios, incluso gente de la fiscalía, pero necesitan pruebas. Pruebas irrefutables. Entonces eso es lo que vamos a conseguir, dijo Marina con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Pasaron las siguientes 2 horas planeando. Teresa dibujó un mapa aproximado de lo que recordaba del diseño del laboratorio. Víctor explicó las probables tácticas que se usarían para la extracción. Gabriel cerró los ojos y en un esfuerzo que lo dejó tembloroso y sudoroso, logró sentir la ubicación general del laboratorio. Una zona industrial cerca del río Manzanares, en un complejo que oficialmente había estado abandonado durante años. Cuando salieron del café, el sol ya comenzaba a colorear el horizonte de Madrid. La ciudad nunca dormía completamente, y ya había vendedores de pan o de queijo y café ocupando sus posiciones en las esquinas. ¿Están seguros de esto? Se preguntó Teresa una última vez antes de separarse. Certeza no es una palabra que se aplique ya a mi vida, admitió Marina. Pero es lo que hay que hacer. Víctor puso una mano en el hombro de Gabriel. Eres valiente, chico, más valiente que muchos adultos que he conocido. Pero si en algún momento tienes demasiado miedo, no hay vergüenza en rendirse. Gabriel lo miró con esos ojos grandes y serios. Mi madre siempre dice que el coraje no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. Tengo mucho miedo, pero lo haré de todos modos, porque es lo correcto. Víctor asintió respetuoso. Mientras regresaban a casa por la misma ruta secreta, Gabriel tomó la mano de Marina. ¿Marina? ¿Sí? Si no volvemos de esta, gracias, por hacerme sentir importante, por hacerme sentir que puedo marcar la diferencia.
Marina se detuvo, se arrodilló frente a él allí mismo en la calle vacía y lo miró directamente a los ojos. Vas a volver. Nosotros vamos a volver. Y cuando volvamos, serás un héroe de verdad. No el tipo de héroe que vemos en las películas, sino el tipo que importa. El tipo que hace lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando es aterrador. ¿Y tú? Yo voy a ser la chica que finalmente encontró un propósito más allá de dibujar edificios bonitos. Voy a ser alguien que marcó la diferencia. Gracias a ti. Se abrazaron allí, una joven de 22 años y un niño de 9, unidos por algo mucho más grande que ambos, mucho más antiguo que sus vidas jóvenes, unidos por la extraña e inexplicable capacidad de tocar lo invisible, de ver lo oculto, de sentir lo que otros no podían. Cuando regresaron a la mansión, encontraron a Celia despierta, paseándose de un lado a otro en la sala del anexo, casi enloquecida de preocupación. ¿Dónde estaban? Me estaba muriendo de miedo. Nos estábamos preparando, dijo Marina, para la guerra. Esa noche, Elena Albuquerque tuvo un sueño extraño. Soñó que Marina estaba en un lugar frío y oscuro, rodeada de luces blancas y sonidos de máquinas. Intentaba alcanzar a su hija, pero había una pared de cristal entre ellas, y Marina la miraba y decía, «No te preocupes, madre. Esto es necesario. Confía en mí». Elena se despertó sobresaltada, el corazón disparado. Miró el reloj, 4:37 de la mañana. Eduardo dormía profundamente a su lado, roncando levemente. Se levantó, fue hasta la habitación de Marina y abrió la puerta silenciosamente. Marina estaba durmiendo, o al menos parecía estarlo, pero sus labios se movían, susurrando algo que Elena no lograba entender, que había una luz suave, casi imperceptible, emanando de ella, como si estuviera brillando por dentro. Elena cerró la puerta suavemente, el corazón pesado con un presentimiento que no podía nombrar. Sabía con esa inexplicable certeza maternal que algo grande estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. En el laboratorio secreto, la doctora Adriana observaba múltiples pantallas mostrando imágenes de vigilancia de la mansión de los Albuquerque. Sus ojos fríos y calculadores estudiaban cada movimiento. Ella salió de la casa esta noche, comentó un asistente. Se encontró con Teresa Mendonza y Víctor Saraiva. Lo sé, dijo Adriana con calma. Que se encuentren. Que hagan sus planes. Forma parte del experimento. ¿Experimento? La verdadera prueba nunca fue solo la catalepsia, idiota. Siempre fue sobre lo que viene después. Las habilidades que emergen. La conexión entre individuos sensibles. El chico y la chica están desarrollando un vínculo que trasciende la explicación científica convencional. Son exactamente lo que necesitábamos, pero si tienen un plan, que lo tengan. Los planes dan una falsa sensación de control. Cuando vengan y vendrán, estarán exactamente donde yo quiero que estén. Y entonces, finalmente, podremos completar la investigación. Podremos entender el mecanismo completo. Y después... Adriana sonrió y era una sonrisa que no tenía nada de humana. Después replicamos, a escala. Imaginen un ejército de personas con esas habilidades, completamente bajo nuestro control. Imaginen agentes de inteligencia que pueden sentir mentiras, soldados que pueden prever ataques, líderes que pueden influenciar a las masas con solo su pensamiento. No estamos solo conquistando la muerte, estamos conquistando la propia humanidad. El asistente sintió un escalofrío pero no dijo nada. La cuenta regresiva había comenzado. La noche cayó sobre Madrid con una urgencia casi palpable. Marina estaba en su habitación, vistiendo ropa oscura, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Había dejado una carta para sus padres, explicando lo suficiente para que entendieran, pero no tanto como para que pudieran impedírselo. La carta estaba escondida debajo de la almohada, para ser encontrada solo después de que todo ya hubiera sucedido. En el anexo, Gabriel hacía lo mismo. Celia estaba a su lado, las lágrimas resbalándole silenciosamente por el rostro mientras sostenía las manos de su hijo. «No tienes que hacer esto», susurró ella por 10ª vez. «Solo eres un niño. Esto no es tu responsabilidad». «Pero lo es, madre», dijo Gabriel, y había una sabiduría en sus ojos que no debería estar allí, no todavía. Desde el momento en que vi a Marina en el ataúd,
y supe que estaba viva. Esto se convirtió en mi responsabilidad. Algunas personas nacen para cosas así. Creo que yo soy una de esas personas. ¿Vas a volver a mí?, preguntó Celia con la voz quebrada. Sí, lo prometo. Y cuando volvamos podremos vivir sin miedo, sin mirar por encima del hombro, sin escondernos. Celia lo atrajo a un abrazo apretado, tan apretado que casi dolía. Eres tan valiente, más valiente de lo que yo jamás fui. Aprendí de ti, madre, tú que siempre fuiste la más fuerte. A las 22:47, exactamente a la hora que Víctor había previsto que sería el cambio de turno de los guardias de seguridad, 3 hombres vestidos de negro se acercaron a la mansión de los Albuquerque. Eran profesionales, entrenados en infiltración, armados con armas tranquilizantes y equipo de comunicación de última generación. Lo que ellos no sabían es que Marina y Gabriel los esperaban. En el momento en que los hombres entraron por el jardín trasero, desarmando el sistema de seguridad con sospechosa facilidad, Marina y Gabriel caminaron voluntariamente hacia ellos. Los operativos se quedaron visiblemente confusos. ¿Vinieron a buscarnos?, dijo Marina con calma. Entonces llévenos, pero háganlo rápido. Mis padres se darán cuenta de que nos hemos ido pronto. El líder del equipo, un hombre musculoso con una cicatriz en la mejilla, habló por el comunicador de oído. Base, tenemos una situación anómala. Los objetivos vinieron a nosotros voluntariamente, solicitando instrucciones. Hubo una pausa y entonces una voz femenina respondió, una voz que Marina reconoció de su sueño compartido con Gabriel. Doctora Adriana. Perfecto, tráiganlos a ambos. Una furgoneta negra sin identificación esperaba a 3 manzanas de la mansión. Marina y Gabriel fueron colocados suavemente en el asiento trasero, sin necesidad de violencia o contención. Se miraron, comunicándose silenciosamente a través de aquel vínculo inexplicable que habían desarrollado. ¿Listos?, los ojos de Marina preguntaron. Listos, los ojos de Gabriel respondieron. El viaje duró 40 minutos. Atravesaron la ciudad, pasando por los puentes iluminados sobre el río Manzanares, hasta llegar a la zona industrial que Gabriel había identificado. El complejo era exactamente como Teresa había descrito, oficialmente abandonado, rodeado por muros altos y sin ninguna identificación externa. Pero por dentro era completamente diferente. Luces fluorescentes brillaban en pasillos inmaculadamente limpios. El zumbido constante de equipo médico y científico llenaba el aire. Y había gente, docenas de ellos, todos vistiendo batas blancas, todos moviéndose con un propósito. Marina y Gabriel fueron llevados a través de varios pasillos, pasando por puertas que requerían huellas dactilares y reconocimiento facial para ser abiertas. Finalmente, llegaron a una gran sala que parecía ser parte laboratorio, parte sala de reuniones. En el centro había una mesa larga de cristal y alrededor de ella varias personas sentadas. Y en la cabecera de la mesa estaba ella, doctora Adriana. Tenía unos 55 años, cabello castaño con canas recogido en un moño elegante, gafas de montura dorada y ojos de un azul tan claro que parecían transparentes. Había una belleza fría en ella, como una escultura de hielo. Cuando sonrió a Marina y Gabriel, no había calidez en la expresión. «Bienvenidos», dijo con voz cultivada y educada. «Por favor, siéntense. Nadie les hará daño aquí. De hecho, ustedes son nuestros invitados más honrados. Invitados que fueron secuestrados», dijo Marina, pero se sentó de todos modos. Gabriel se sentó a su lado, sus manos buscando las de ella debajo de la mesa. «Tecnicismos», Adriana hizo un gesto de desdén con la mano. «Ustedes vinieron voluntariamente, según informaron mis hombres, lo que me lleva a creer que saben más de lo que deberían. ¿Teresa habló con ustedes?» «¿Y si habló?», desafió Marina. Adriana suspiró. Teresa siempre fue demasiado idealista para este trabajo. Nunca entendió que el progreso científico requiere sacrificios, que algunas personas necesitan sufrir para que la humanidad en su conjunto pueda avanzar. «Estás hablando de conejillos de indias humanos como si fueran estadísticas», dijo Marina, la ira creciendo en su voz. «Estas son personas reales, con familias, sueños, vidas, y todas ellas están contribuyendo a algo más grande que sus vidas individuales», respondió Adriana, su calma inquebrantable.
Ustedes dos especialmente. ¿Saben lo que son? Rarezas, anomalías estadísticas. Hay menos del 0.01% de la población humana que tiene el tipo de sensibilidad psíquica natural que ustedes poseen. Y cuando se amplifica a través del proceso de catalepsia inducida, las posibilidades son infinitas. Por eso me usaste como conejillo de indias, dijo Marina. Estabas probando si podías despertar esas habilidades. Exacto. Y funcionó magníficamente. No solo sobreviviste al proceso, sino que emergiste de él con capacidades ampliadas. Empatía aumentada, percepción extrasensorial, incluso telepatía rudimentaria, cuando estás en contacto con otro sensitivo. Miró a Gabriel. Y tú, muchacho, eres aún más especial. Naciste con el don ya activo. ¿Imaginas en lo que podrías convertirte con nuestra ayuda? No quiero tu ayuda, dijo Gabriel firmemente, apretando la mano de Marina. Y no vas a usar a nadie más para tus experimentos. Adriana rió, pero era un sonido sin alegría. Oh, mi querido muchacho, ¿de verdad crees que puedes detenerme? Mira a tu alrededor. Este complejo emplea a 200 personas. Contamos con apoyo financiero de algunas de las corporaciones más poderosas del mundo. Tenemos protección política en múltiples países. ¿Qué pueden hacer dos jóvenes con habilidades mal desarrolladas contra eso? Fue entonces cuando Marina sintió una presencia en la sala, no física, pero real de todos modos. Miró a Gabriel y por sus ojos supo que él también sentía las otras víctimas, las personas que Adriana había transformado y nunca había dejado salir. Estaban allí, en algún lugar del complejo, y estaban conscientes, estaban intentando alcanzar, intentando comunicarse. Marina cerró los ojos, enfocándose en esa sensación, y entonces, como si una puerta se abriera en su mente, vio una sala en el subsuelo, 6 personas conectadas a máquinas, cuerpos inmóviles pero mentes despiertas, atrapadas, no en coma, no durmiendo, sino en un estado de suspensión perpetua, conscientes pero incapaces de moverse, de gritar, de pedir ayuda. Un infierno particular que ya duraba años. Las mantienes vivas, susurró Marina, con absoluto horror en su voz. Las víctimas que no despertaron completamente. No las dejaste morir porque todavía las estabas estudiando. El rostro de Adriana se endureció. Son valiosas para la investigación. Sus patrones neurales proporcionan datos cruciales. Están conscientes, gritó Marina levantándose bruscamente. Pueden sentir, pensar, están gritando por ayuda y nadie escucha. Eso es imposible, murmuró uno de los otros científicos en la mesa. El estado de catalepsia profunda no permite la conciencia, Trus, pero sí la permite. Dijo Gabriel también levantándose. Sentí a Marina cuando estaba así, y ahora las estoy sintiendo a ellas, a todas ellas. Están implorando ser liberadas, para que se les permita morir de verdad, si no pueden vivir de verdad. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos de los científicos intercambiaban miradas perturbadas. Marina se dio cuenta de que no todos allí sabían la magnitud de lo que Adriana estaba haciendo. Fue Víctor quien apareció primero. Entró por la puerta trasera de la sala, arma en mano, la tarjeta de identificación de la Policía Nacional colgando del cuello. Doctora Adriana Santos, dijo formalmente, está arrestada por múltiples violaciones de derechos humanos, experimentación ilegal en humanos, secuestro y homicidio. Todos en esta sala están detenidos hasta nuevo aviso. El caos estalló. Algunos científicos intentaron huir. Otros levantaron las manos inmediatamente, pero Adriana solo sonrió. Víctor Saraiva, siempre supe que te volverías. Pero, ¿de verdad crees que llegaste aquí solo? ¿Qué fue tu habilidad investigativa superior? Por favor. Yo dejé que llegaran. Esto es parte del experimento final. ¿Qué experimento? Le preguntó Víctor, pero su voz tenía una nota de incertidumbre. Adriana presionó un botón debajo de la mesa. Las puertas de la sala se cerraron automáticamente. Gas comenzó a entrar por los conductos de ventilación. No letal, Marina se dio cuenta inmediatamente. Pero sedante. El experimento final, dijo Adriana con calma, mientras todos en la sala comenzaban a tambalearse, es ver si sus dones psíquicos pueden salvarlos cuando la realidad física conspira contra ustedes. Si la mente realmente puede trascender el cuerpo de la forma que mis teorías sugieren. Marina sintió que sus piernas flaqueaban.
El mundo comenzó a volverse borroso. Gabriel cayó de rodillas a su lado. Víctor disparó su arma, pero ya estaba demasiado mareado. La bala impactó inofensivamente en el techo, y entonces, en ese momento de desesperación absoluta, algo extraordinario sucedió. Marina y Gabriel, ambos luchando por permanecer conscientes, se buscaron instintivamente. Sus manos se tocaron, y en el momento del contacto, una ola de energía los recorrió a ambos. No física, no mensurable por ningún instrumento científico, pero absolutamente real. Las 6 personas atrapadas en el subsuelo también lo sintieron, y en la mansión de los Albuquerque, Elena se despertó de súbito, gritando el nombre de su hija. En su apartamento, Teresa cayó de rodillas, llorando sin entender por qué. En un pueblo del interior, una mujer que había sobrevivido al proyecto Thanatos 3 años atrás, sintió un llamado urgente. Todos ellos, conectados por esa fina línea de sensibilidad que los hacía especiales, sintieron el grito silencioso de Marina y Gabriel, y respondieron. Marina no podría explicar después cómo sucedió, pero de alguna manera, en esos segundos mientras el gas sedante la arrastraba a la inconsciencia, su mente se expandió, no solo para Gabriel, sino para todos aquellos que compartían el don, y juntos, de alguna forma inexplicable, crearon una ola de conciencia pura que recorrió el complejo como un tsunami invisible. Las máquinas que mantenían a las víctimas en suspensión sufrieron un cortocircuito. Los sistemas de seguridad fallaron. Las puertas cerradas se abrieron. Y afuera, atraídos por algo que no podían explicar, un equipo completo de la Policía Nacional y 3 furgonetas de periodistas de investigación llegaron al complejo simultáneamente. Teresa había hecho su trabajo. Había coordinado todo esperando la señal. Y la señal había llegado, no por teléfono o radio, sino a través de esa conexión inexplicable que los unía a todos. Cuando Marina recuperó la conciencia, estaba en una camilla, siendo llevada fuera del complejo. Luces azules y rojas de coches patrulla iluminaban la noche. Gabriel estaba en otra camilla a su lado, despertándose también, confuso pero vivo. «Gabriel», llamó ella extendiendo la mano. Él la tomó apretando fuerte. «¿Lo logramos?» «Lo logramos». A su alrededor decenas de policías entraban y salían del complejo, científicos siendo esposados, evidencias siendo recolectadas, cámaras de televisión filmando todo, y lo más importante, 6 camillas siendo cargadas con cuidado. Las 6 víctimas que habían sido mantenidas en estado de suspensión, finalmente siendo llevadas a hospitales reales, donde podrían recibir atención apropiada, y con suerte, ser despertadas de verdad. La doctora Adriana fue llevada esposada, su rostro finalmente mostrando emoción, furia absoluta. Mientras pasaba junto a Marina se detuvo. «No entiendes lo que destruiste, Sisio. Esto podría haber salvado a millones. Podría haber cambiado el mundo». «¿Cambiado para mejor?», preguntó Marina. «¿O cambiado a un mundo donde personas como tú deciden quién vive, quién muere y quién queda atrapado en el medio?» Adriana no respondió. Fue llevada a un coche patrulla, y Marina supo que nunca la volvería a ver. Eduardo y Elena llegaron minutos después, habiendo sido alertados por Víctor. Elena corrió hacia Marina, tomándola en sus brazos con una fuerza sorprendente para alguien tan elegante. Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me lo contaste?» «Porque habrías intentado protegerme», dijo Marina, llorando finalmente, todas las emociones reprimidas brotando de golpe. Y esto era algo que necesitaba hacer. Por mí, por todas las otras personas a las que lastimaron. Eduardo abrazó a ambas, sus propias lágrimas mojando el cabello de Marina. «Fuiste tan valiente, tan imprudentemente, terriblemente valiente. No lo hagas de nuevo. Mi corazón no lo soporta». Celia llegó corriendo, tirando de Gabriel hacia sus brazos, cubriéndolo de besos y lágrimas. mi niño precioso. Has vuelto. Lo prometiste y volviste». «Siempre vuelvo, mamá», dijo Gabriel sonriendo a través de sus propias lágrimas. Teresa se acercó, apoyándose en Víctor. Parecía haber envejecido 10 años, pero había alivio en sus ojos. «Ustedes hicieron lo que yo no pude hacer en 20 años», les dijo a Marina y Gabriel. «Gracias.
Gracias por ser más valientes que todos nosotros. En los días que siguieron, la historia estalló en los medios españoles e internacionales. El proyecto Thanatos fue expuesto en detalle. Corporaciones fueron investigadas. Políticos que habían proporcionado protección fueron arrestados. Y las 6 víctimas, dolorosamente, fueron siendo traídas de vuelta a la conciencia plena. Marina se recuperó completamente. Sus habilidades psíquicas disminuyeron con el tiempo, volviendo a niveles más normales, aunque ella todavía tenía momentos de intuición excepcional. Gabriel mantuvo su don, pero aprendió a controlarlo mejor, a no dejar que las emociones de los demás lo abrumaran. 6 meses después, en una mañana soleada de abril, Marina estaba en su habitación, trabajando en un nuevo proyecto de arquitectura. Pero este no era solo sobre edificios bonitos. Era un centro de rehabilitación para víctimas de experimentación humana ilegal, un lugar donde las personas podrían reaprender a vivir después de traumas inimaginables. Un suave golpe en la puerta. Adelante. Gabriel entró, ahora con 10 años, un poco más alto, un poco menos enjuto. Llevaba una carta. «Esto llegó para ti», dijo entregando el sobre. Marina lo abrió. Dentro había una fotografía. 7 personas sonriendo, en sillas de ruedas o apoyadas en andadores, pero vivas, realmente vivas. Las 6 víctimas del proyecto Thanatos, más una que habían descubierto en otro lugar durante las investigaciones. Con la foto, una nota simple. «Gracias por liberarnos. Estamos aprendiendo a vivir de nuevo». Las que regresaron. Marina sintió que las lágrimas venían, pero estas eran lágrimas de alegría. Le mostró la foto a Gabriel, quien sonrió. «Lo hicimos», dijo con admiración. «¿Realmente lo hicimos?» «No», corrigió Marina pasando el brazo por sus hombros. «Tú lo hiciste. Tú que tuviste el coraje de gritar la verdad cuando todo el mundo ya se había rendido. Tú que salvaste no solo una vida, sino 8, incluida la mía». Gabriel se puso rojo. «Fue trabajo en equipo. Así fue. El mejor equipo improbable que podría existir». Se quedaron allí, mirando por la ventana al jardín de la mansión, donde la primavera florecía en colores vibrantes. La vida había vuelto, no solo para ellos, sino para todos los que habían sido tocados por la oscuridad del proyecto Thanatos. Y aunque las cicatrices permanecieran, siempre permanecerían, había algo nuevo creciendo sobre ellas. Esperanza, fuerza, la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del coraje humano puede brillar. Marina miró a Gabriel. «¿Qué vas a hacer cuando seas mayor? ¿Todavía quieres ser jugador de fútbol?» Gabriel pensó por un momento. «Creo que quiero ayudar a la gente, como lo que hicimos, pero de una manera que no implique ser secuestrado y gaseado». Marina rió. «Buena elección. El mundo necesita más gente así. Gente que se preocupe, que no se rinda. Como tú, como nosotros dos». Desde afuera, Elena observaba a los dos a través de la ventana, Eduardo a su lado. Él le pasó el brazo por los hombros. «Nuestra hija ha crecido», dijo en voz baja. «Así es. Y qué mujer tan increíble se ha convertido. Y el muchacho es parte de la familia ahora, para siempre». Eduardo asintió. Le había dado a Celia un puesto administrativo en la empresa, con un salario que garantizaba una educación de calidad para Gabriel. Porque algunas deudas no pueden pagarse con dinero, pero pueden honrarse con oportunidades. Aquella noche, mientras Madrid pulsaba con su energía caótica e infinita, Marina tuvo un sueño, pero no era una pesadilla esta vez. Era un sueño ligero, de volar sobre la ciudad, de ver todas las vidas entrelazándose, todas las historias cruzándose, y en el centro de todo, una verdad simple y absoluta, que la mayor fuerza de la humanidad no reside en su tecnología, su conocimiento científico o su poder, reside en la capacidad de preocuparse, de ver al otro como igual, de tener coraje cuando todo parece perdido. Es lo que un niño de 9 años tuvo cuando gritó que una chica todavía estaba viva. Es lo que una madre tuvo cuando protegió a su hijo contra amenazas inimaginables. Es lo que Marina tuvo cuando decidió entrar voluntariamente en la guarida del lobo para salvar a otros. Y es eso lo que todos tenemos, dormido dentro de nosotros, esperando el momento justo para despertar y brillar.